Has llegado hasta aquí, tal vez cansado, esperanzado, sin duda, pero con ese nudo en la garganta que diciembre suele traer. El peso de lo que no ocurrió, de los sueños postergados, de las oraciones que parecían olvidadas. Y entonces aparece esa pregunta incómoda. ¿Todavía hay tiempo? Sí, lo hay. Y más aún, diciembre no es el final. Es tierra fértil para comenzar de nuevo. El Salmo 126 no habla del pasado, habla de restitución, y quien sembró con lágrimas cosechará con alegría. Esto no es poesía motivacional, es profecía en acción. Mientras muchos están ocupados cerrando balances y tachando metas, tú estás aquí buscando un milagro, y eso te coloca en una posición de ventaja. ¿Sabes por qué? Porque quien reconoce su dependencia de Dios mueve el cielo con urgencia. No llegas tarde, estás en un punto de giro. Los días difíciles no fueron tiempo perdido, fueron semillas, y estás a punto de ver lo que Dios hace con cada gota de dolor que cayó a tierra. Un adelanto, Él devuelve en cosecha doble y con celebración. La mayor mentira que te contaron es que los milagros llegan cuando estás en tu mejor momento. La verdad es que a Dios le encanta intervenir cuando todo parece improbable, porque ahí nadie puede llevarse el mérito, solo Él. Y este video no es una oración más, es una activación, un llamado a girar la llave espiritual de tu mes. Si sientes que necesitas un cambio real, una respuesta urgente y una señal clara, entonces estás exactamente en el lugar correcto, en el momento preciso. Pero antes de orar juntos, necesitas comprender lo que se está moviendo sobre tu vida en este mismo instante. Porque diciembre fue separado no solo para cerrar un ciclo, sino para inaugurar el cumplimiento de todo aquello que parecía perdido. Y ese cumplimiento comienza con una promesa poderosa. La risa volverá, y cuando vuelva, vendrá cargada de abundancia, los frutos de una cosecha que el cielo jamás olvidó. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que lloraste demasiado por algo que nunca llegaste a cosechar? La verdad es que el campo de la vida no siempre responde a la velocidad de tu fe. A veces siembras con lágrimas en los ojos, aferrado a promesas que parecen lejanas, casi irreales. Y es ahí donde el Salmo 126 aparece como un código sagrado. Habla a quienes ya atravesaron el desierto, pero no olvidaron la promesa. Tú eres exactamente esa persona. No pienses ni por un momento que las semillas que sembraste, incluso en silencio, fueron ignoradas. Hay quienes creen que la cosecha es solo alegría, pero en realidad nace del suelo que el dolor ablandó. Es como ese momento en que ya no tienes fuerzas para seguir orando, y aún así oras. La cosecha no es un regalo cualquiera, es una respuesta. Es como cuando yo atravesaba la pérdida de un proyecto que lo era todo para mí. En ese momento solo veía fracaso, pero más tarde, cuando todo floreció de una manera inesperada, lo entendí. Dios recogió mis lágrimas y me las devolvió en frutos. La restauración, amigo mío, no es un simple arreglo, es un renacimiento. No es volver a la normalidad, es ir más allá de lo que fue. Dios no solo devuelve lo que perdiste, Él multiplica aquello que pensabas que había terminado. ¿Has visto alguna vez una planta brotar en una grieta del pavimento? Así actúa la gracia. Y lo más sorprendente es que muchas veces la restauración llega disfrazada de algo que jamás esperabas. Una nueva relación, un proyecto que casi rechazaste, una conversación que lo cambió todo. Y hay algo más. El Salmo habla de quienes van caminando y llorando, es decir, de quienes no se detuvieron. Habla de seguir adelante, aún sin ver, aún sin sentir. ¿Te imaginas si un agricultor abandonara la cosecha solo porque no vio el brote en la primera semana?
El terreno de la fe funciona igual. El tiempo entre sembrar y cosechar exige resistencia, y esa palabra podrá estar de moda, pero vivirla de verdad es solo para quienes deciden no detenerse a mitad del camino. Lo que hoy necesitas entender es que diciembre no es el final de tu ciclo, es el punto más alto de la cosecha. No se trata solo de cerrar un año, sino de abrir el telón de aquello que se estaba preparando en secreto. Mira bien, todo lo que parecía estéril, Dios lo estaba regando con lo que tú no viste. Los no fueron suelo, las demoras fueron abono y el silencio fue la lluvia oculta de la estación. Y es ahora, en este mes, cuando empiezas a escuchar el sonido de la risa regresando, tal como está escrito en ese salmo. Por eso, no subestimes lo que sembraste con lágrimas, porque las cosechas más valiosas no nacen en campos fáciles, sino en aquellos donde casi se renunció y aún así se siguió creyendo. Y es con esa energía, con ese espíritu de fe persistente, que necesitas abrir los ojos a lo que Dios quiere restaurar en diciembre. Pero antes de cosechar, hay algo esencial que debes reconocer. Algo que puede estar invisible a tus ojos, el propósito escondido en este tiempo que estás viviendo. Hay bendiciones que no dependen de tu esfuerzo. No nacen del sudor ni de la lógica, sino de una orden directa de Dios. Y de eso habla Deuteronomio 28:8, cuando el texto dice que el Señor ordenará la bendición sobre todo aquello en lo que pongas tus manos. No es una metáfora, es un decreto. Tú no estás persiguiendo la bendición te está persiguiendo a ti. Y cuando Dios determina algo, no hay sistema, persona ni circunstancia que pueda detenerlo. ¿Sabes ese proyecto que parecía demasiado pequeño para ser notado? Esa idea que casi no te atreviste a sacar del papel. Pues bien, cuando la bendición es ordenada, incluso lo pequeño se vuelve grande. Recuerdo cuando comencé algo que, a los ojos de otros, no tenía sentido. Era simple, algo improvisado, pero con un propósito claro. Hoy entiendo que no creció porque yo lo forcé, sino porque estaba bendecido, y eso lo cambia todo. Cuando la bendición viene de Dios, no depende del aplauso de nadie. ¿Alguna vez pensaste que tal vez estás orando por algo que ya fue autorizado? Lo que falta no es permiso, es movimiento. Dios ya ordenó la bendición. Lo que falta es que pongas la mano. Eso es acción con fe. ¿Te da miedo abrir el negocio? Empieza con lo que tienes. ¿No sabes cómo escribir el libro? Escribe una página al día. ¿Esperas el momento perfecto? La bendición ya fue liberada. El tiempo es ahora. Y sí, va a parecer arriesgado, pero así nacen los milagros. La promesa no es solo para lo que haces fuera de casa, sino también dentro de ella. Los graneros en la Biblia representan el lugar donde se guardan los frutos, y Dios está diciendo que incluso tu almacenamiento será tocado. Eso incluye tus emociones, tus finanzas, tu salud, tu paz. ¿Te imaginas vivir de tal manera que todo lo que tocas prospera? Eso no es utopía, es alinearte con el cielo. Pero no lo olvides, tienes que tocar. Quedarte quieto no activa la orden. Hay algo poderoso en la palabra ordenar. No es una sugerencia, es un mandato. Es como un juez que golpea el martillo y ya no hay apelación posible. No necesitas seguir intentando convencer a Dios de que te bendiga. Él ya decidió. Pero hay una condición implícita: obediencia. La bendición es ordenada sobre las manos que trabajan en acuerdo con el propósito. Manos limpias, corazón dispuesto y fe activa. No es magia, es posicionamiento. Dios honra a quienes caminan en alianza con Él. Así que, si todavía estás esperando una señal, esta es tu señal. Diciembre llegó con una orden del cielo sobre tu vida. Y todo lo que pongas en tus manos, con valentías, intención y fe, lleva un potencial de multiplicación.
Pero esa multiplicación no es al azar, está conectada a un tiempo específico que estamos entrando. Un tiempo en el que la cosecha no será aislada, sino abundante, y esa abundancia está a punto de manifestarse de formas que ni siquiera imaginas. Diciembre huele a cambio. Es ese momento en el que empiezas a repasar lo que viviste, intentando entender qué valió la pena y qué solo te drenó. Pero hay un secreto que pocos perciben. Todo lo que fue regado con fe, aunque parezca pequeño, está madurando ahora. Dios no siembra sueños en vano. Y si fuiste fiel en lo poco, si te mantuviste firme incluso cuando nadie aplaudía, felicidades, estás a punto de cosechar. Y ojo, la cosecha verdadera no es aleatoria, es respuesta. ¿Recuerdas las noches en que lloraste en silencio? Esos días en que nadie entendía tu lucha, pero tú no dejaste de creer, pues fueron esas lágrimas las que irrigaron el suelo de tu cosecha. Hay quienes miran la bendición ajena y piensan que fue suerte, pero quien lleva una cosecha real también carga una historia de renuncia, paciencia y oración. Nada de eso fue en vano. Y ahora, en este último mes del año, el cielo empieza a soltar lo que estuvo madurando lejos de las miradas. El problema es que muchos esperan cosechar, pero ya no recuerdan lo que sembraron. Y peor aún, hay quienes sembraron bien, pero perdieron la fe durante el tiempo de espera. Si ese es tu caso, déjame recordarte algo. El tiempo no anula la promesa, solo prueba tu constancia. Puede que tú hayas olvidado la oración que hiciste en febrero, pero Dios no la olvidó. Hay promesas que están volviendo a la superficie ahora, con aroma de milagro nuevo. Diciembre no es solo el final de un año, es el comienzo de la cosecha de todo un ciclo. Y sí, no toda cosecha llega como uno imagina. A veces pensaste que ibas a cosechar una cosa y llegó otra, pero incluso eso forma parte de la fidelidad de Dios. Él conoce lo que realmente necesitas, no solo lo que deseas. Un amigo mío oró durante años por un puesto específico y perdió la oportunidad. Meses después, entró en otra empresa mucho mejor, con un salario que jamás se habría atrevido a pedir. Dios recogió su oración de la manera correcta y en el tiempo correcto. Esa es la belleza de lo inesperado divino. ¿Te has dado cuenta de cómo diciembre sacude nuestra idea de escasez? Las cuentas se acumulan, los gastos aumentan y la ansiedad intenta sentarse en el trono de tu corazón. Pero es justamente ahí donde Dios se revela como Jehová Jireh, el Dios que provee. No el Dios que improvisa, sino el que ya preparó todo de antemano. Él no entra en escena cuando la necesidad aparece. Ha estado obrando desde el principio. La provisión de Dios no es de emergencia, es estratégica. Llega antes de que la necesidad se manifieste, aunque solo lo percibas después. Cuando la Biblia dice que Él es tu pastor y nada te faltará, no está prometiendo que todo será fácil. Está diciendo que todo será suficiente. La provisión no tiene que ver con lujo, sino con alineación. Recuerdo una etapa en la que el dinero simplemente no alcanzaba. Hice lo que estaba a mi alcance, ajusté gastos, trabajé, pero aún así parecía poco. Hasta que entendí algo clave. No se trataba de cuánto ganaba, sino de cómo Dios multiplicaba lo que tenía. Y sí, lo multiplicó, día tras día, en silencio, con fidelidad. Necesitas comprender que la provisión de Dios no depende de la economía, ni de la política, ni de tu jefe. No sigue los gráficos del mercado, sigue los movimientos del cielo. Así que deja de limitarte por lo que ves en las noticias. El cielo sigue siendo abundante, incluso cuando la tierra atraviesa crisis. A veces, lo que necesitas no es más dinero, sino sabiduría para administrar lo que ya tienes. Dios también provee claridad, y eso, créeme, vale más que un aumento. Ahora bien,
No confundas provisión con pasividad. Dios provee, pero tú administras. La bendición que llega sin preparación termina en desperdicio. ¿Has visto personas que ganaron mucho muy rápido y lo perdieron todo? La provisión exige madurez. Diciembre es el mes para mirar tus manos y preguntarte, ¿qué estoy haciendo con lo que ya tengo? Puede que no tengas todo lo que deseas, pero quizá ya tengas todo lo que necesitas para comenzar. Y ese comenzar es el punto de partida para ver al cielo moverse a tu favor. La provisión también tiene que ver con relaciones. Dios puede proveer a la persona correcta, la conexión adecuada, el consejo que estabas necesitando. Y eso lo cambia todo. ¿Cuántas puertas se abrieron en tu vida a partir de una conversación? ¿Cuántas ideas nacieron de una amistad? Ora por provisión, sí, pero mantente sensible a lo inesperado. Dios obra tras bambalinas, pero entrega a la vista de todos. Mantente atento. La respuesta que pediste puede venir disfrazada de alguien que se cruce en tu camino esta semana. ¿Y si diciembre es el mes en el que lo que estaba estancado empieza a fluir? ¿Y si la respuesta financiera, emocional o espiritual que tanto esperabas está a punto de llamar a tu puerta? Dios es el Dios del tiempo perfecto. Y muchas veces lo que parecía retraso era solo Él, esperando el escenario ideal para sorprenderte. Y cuando esa sorpresa llega, suele venir acompañada de algo aún más poderoso: rompimiento. Existe un tipo de rompimiento que no se limita a un solo aspecto de tu vida, lo atraviesa todo. Y diciembre trae consigo ese movimiento. Un rompimiento completo no es solo salir de una etapa difícil, es entrar en una nueva realidad, donde aquello que te ataba ya no tiene acceso a tu mente, a tus emociones, ni a tus decisiones. Es como si el cielo dijera, basta, ahora comienza otra estación. Y cuando Dios habla así, las cadenas internas se rompen incluso antes que las externas. ¿Sabes ese ciclo que se repite año tras año? Conflictos familiares, autosabotaje emocional, puertas que solo se abren a medias. Eso es señal de que hay algo que necesita romperse de verdad. Y el rompimiento completo empieza cuando decides dejar de solo sobrevivir. Ya no tiene sentido hacer mantenimiento a algo que Dios quiere remover. Un amigo solía decir, no sirve de nada pintar las paredes de una prisión. A veces no hay que reparar, hay que derribar los muros. Y sí, da miedo, pero también trae libertad. Dios quiere tocar todas las áreas de tu vida, no solo aquella por la que oras con más intensidad, porque Él es Padre, no un técnico de emergencias. Le importa tu cuerpo, tu alma, tus relaciones, tus finanzas. Y cuando el rompimiento comienza, lo vas a notar. Habrá una aceleración. Lo que estuvo estancado durante meses se destraba. Lo que era pesado se vuelve ligero. Lo que parecía imposible se vuelve natural. Eso es el favor en acción, porque cuando el cielo empuja, ni la puerta más dura puede resistir. Ahora dime, si Dios quisiera romper solo un área de tu vida, ¿por qué usaría todo diciembre para trabajar en ti? Prepárate, porque este rompimiento no será tímido, será visible. Los demás lo notarán, pero antes de que ellos lo vean, tú lo sentirás. Y ese sentir es la señal de que el siguiente paso es la excelencia. La excelencia no es perfección, es intención. Es hacer lo mejor con lo que tienes, como si fuera para Dios, porque en el fondo lo es. Cuando eliges actuar con excelencia, le comunicas al mundo que honras aquello que Dios te confió, aunque todavía parezca pequeño. Es como un jardinero que cuida una planta recién nacida, como si ya fuera un árbol frondoso. Eso atrae favor, abre puertas y establece respeto. Quien actúa con excelencia no ruega reconocimiento, lo atrae. Lo sé. A veces parece que nadie ve el esfuerzo, que tu cuidado por los detalles pasa desapercibido. Pero créeme, el cielo está observando.
Cuando entregas algo con excelencia, incluso sin público, estás entrenando tu espíritu para el siguiente nivel. Recuerdo cuando empecé dando clases en salas pequeñas, con 5 personas, pero traté cada clase como si fuera una conferencia para 1000. Años después, la sala se multiplicó. El secreto estaba en cómo entregaba desde el inicio. La excelencia también es una respuesta a la mediocridad del mundo. En un tiempo en el que todo se hace a medias, quien entrega con calidad se destaca automáticamente. En tu trabajo, en tus estudios, en tus palabras. ¿Te imaginas el impacto de alguien recibiendo un simple "buenos días", dicho con sinceridad y presencia? Ahí es donde la excelencia se manifiesta, en cada detalle. No se trata solo de grandes logros, sino de la forma en que vives lo ordinario con un toque extraordinario. Ahora bien, si te estás preguntando, ¿cómo empiezo a vivir con más excelencia? La respuesta es simple y práctica. Elige un área de tu vida. Puede ser tu habitación, tu manera de comunicarte, tu rutina con Dios, y mejórala un 1%. Un paso a la vez. No se trata de una gran revolución, sino de pequeñas evoluciones diarias. Y a medida que creces en eso, algo empieza a cambiar dentro de ti, tu mente, y de eso es de lo que la próxima etapa de diciembre te va a demandar. Hay cosas que solo cambian por fuera después de cambiar por dentro. Por eso la renovación de la mente es tan poderosa. La Biblia, en Romanos 12:2, lo deja claro. No te transformas solo con esfuerzo físico o emocional. La verdadera transformación comienza en tus pensamientos. Diciembre es el mes ideal para eso, porque trae consigo un simbolismo de cierre y preparación. Mientras muchos solo están haciendo listas de metas, tú vas a hacer algo aún más profundo. Limpiar el terreno de tu mente. La mente es un campo fértil. Dará fruto de aquello que siembres. Y si sigues alimentando pensamientos de miedo, duda y comparación, eso mismo cosecharás en enero. Es momento de alinear lo que piensas con lo que Dios dice. Haz la prueba, escribe todo lo que piensas sobre ti y compáralo con lo que dice la palabra. Te darás cuenta de que muchas cosas que tratas como verdad, en realidad son mentiras repetidas durante años. Y por cada mentira hay una promesa esperando ocupar su lugar. Renovar la mente no es tarea de un solo día, es una decisión diaria. Así como te cepillas los dientes o te duchas, necesitas limpiar tus pensamientos todos los días. Yo, por ejemplo, tengo el hábito de declarar verdades bíblicas en voz alta cada mañana. Parece simple, lo es, pero lo cambia todo. Empieza con algo práctico. Escribe 3 declaraciones de fe que encajen con tu temporada actual y léelas en voz alta todos los días. Un ejemplo: el miedo no guía mis decisiones, soy guiado por la fe y la sabiduría que vienen de lo alto. Y cuanto más renuevas tu mente, más luz entra en tus días. Empiezas a notar oportunidades que antes ignorabas. Tus decisiones se vuelven más alineadas, tu ánimo mejora, tu energía cambia. Es como encender la luz en una habitación que estuvo a oscuras durante años. Y cuando esa luz se enciende, algo inevitable sucede. Tú también empiezas a brillar. Y es precisamente ese brillo el que será esencial para la próxima etapa que diciembre te está llamando a vivir. Ahora que has escuchado todo esto, dime, ¿qué sigue impidiéndote vivir el cambio que Dios ya liberó sobre tu vida? ¿No será momento de dejar de negociar con el miedo y empezar a caminar por fe? Aquí recibiste herramientas, principios y promesas que no son solo palabras bonitas. Son verdades espirituales que transforman destinos, pero solo funcionan cuando decides actuar, porque milagro sin movimiento se queda en teoría. Así que mira tu vida con valentía y honestidad. ¿Qué área necesita cosecha? ¿Qué es lo que aún debes romper hoy? ¿Qué nueva actitud puede activar esa bendición ya ordenada?
Cuéntamelo en los comentarios. Quiero orar contigo, ponerme de acuerdo con tu fe y responderte con dirección. Tu interacción aquí no es solo participación, es activación. Cuando declaras, te posicionas. Y cuando te posicionas, el cielo se mueve. Y si sentiste que este contenido habló directamente contigo, es porque formas parte de este propósito. Por eso, no te vayas sin suscribirte al canal y activar las notificaciones. Vamos a caminar mucho tiempo juntos. Aún hay mucho por liberar y no vas a querer perdértelo. Dios está levantando una generación de cosecha y tú eres parte de ella, pero necesitas estar conectado. Ahora haz lo siguiente. Mira el próximo video que aparece aquí al lado, porque en él profundizo aún más en cómo discernir cuándo el cielo está abriendo una puerta invisible. Es revelación práctica y directa para quienes están cansados de ciclos que se repiten. Ve a verlo, porque lo que empieza con oración termina en transformación.